Hoy en Venezuela. Son las 6:15 de la mañana y 5 oficiales venezolanos perdieron la vida ayer domingo, amigos oyentes, en el sur de ese país, específicamente en el estado Amazonas, cuando un avión de la Fuerza Armada se estrelló mientras hacía un vuelo de entrenamiento. Así lo informó el propio régimen de Nicolás Maduro. De inmediato, para conocer los detalles, sobre todo si ya se tienen las identidades de estos oficiales, el tipo de aeronave, qué pudo haber pasado allí, nos comunicamos con José Antonio Colina. Por cierto, él fue miembro de la Fuerza Armada venezolana y actualmente es el presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Un placer, José Antonio, tenerte con nosotros. Buenos días, León Alfonso. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de América Radio. Sí, gracias, José Antonio. ¿Qué otra información o información adicional se conoce hoy lunes sobre este suceso? Bueno, básicamente que los 5 oficiales eran 2 capitanes y 3 primeros tenientes o tenientes, como era en mi época, que estaban en un vuelo de entrenamiento, pertenecían al grupo número 9 de la Fuerza Aérea con sede en el Amazonas y, bueno, lamentablemente pues salieron a un vuelo de entrenamiento y la avioneta se estrelló un avión Cessna. Lamentablemente hasta ahora no se sabe si fue por error del piloto o fue por causa de la mecánica del avión, pero lo cierto del caso es que perdieron la vida y esto es algo que ha venido ocurriendo sistemáticamente en los últimos años, sobre todo, aunque no han dicho las causas del accidente, pero ya ha pasado en otras oportunidades con otro tipo de aeronaves, sobre todo por la falta de mantenimiento en Venezuela, por la pérdida de infraestructura para mantener operativas a las naves y aeronaves y lamentablemente pues ocurre esto cuando las naves no tienen básicamente pues el mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo y si a eso se le mezcla de repente algún tipo de circunstancia con el tiempo, pues lamentablemente suceden estos eventos que cobran la vida pues de 5 oficiales de la Fuerza Armada. Por supuesto, va a ser un poco difícil tener información al detalle porque el régimen siempre se encarga de ocultar la información, sobre todo en este tipo de tragedia, pero vamos a esperar a ver cuál es el informe que ellos generan o lo que se puede investigar más a profundidad si fue por errores de los pilotos, aunque era un vuelo de entrenamiento, o en su defecto fue por causa de la falta de mantenimiento, que es algo generalizado en el parque naval, en el parque aéreo y en el parque automotor de la Fuerza Armada en Venezuela. Ahora, José Antonio, ¿qué país? Yo tengo entendido que es Rusia, pero tú me corriges, que de alguna manera se ha convertido en el país que suple armamento a Venezuela. Sí, es verdad. De hecho, pues tanto Hugo Chávez en su momento como Nicolás Maduro han hecho compras millonarias de toda ese armamento y aeronaves que provenientes de Rusia, pero en este caso estos aviones son de muy vieja data, pues son aviones de entrenamiento, sí, que pertenecían pues al esquema original que tenía la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada en su momento, y me imagino que por eso pues es que seguramente estos aviones no deben de tener el mantenimiento necesario, porque son aviones que son aviones para entrenar y tienen unos cuantos años ya en Venezuela. No son aviones provenientes de la última compra que se le hizo a Rusia o a China. Así es, lamentable, amigos oyentes, sobre todo las pérdidas humanas, ¿no? Porque son personas que están trabajando, militares que estaban trabajando, y aquí tengo las identidades. Se trata del capitán, que por cierto era el piloto, José Castillo Tovar, acompañado por el también capitán Jefferson Aular, el primer teniente Roberto Aponte y los tenientes Santiago Collado y José Rivas. Esto según el último comunicado. Cambio de tema, José Antonio, amigos oyentes, porque un informe presentado ante la Corte Penal Internacional está vinculando a militares, a funcionarios militares venezolanos por crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, esto también, José Antonio, no es nada nuevo. Sin embargo, cuando hay este tipo de informes, esto de alguna manera es positivo para poder sumar justamente más denuncias contra el régimen de Maduro y la violación de los derechos humanos. No cabe la menor duda. De hecho, fue algo realizado por una organización que se encarga, que tiene una cantidad de abogados importantes, que se encarga por entrevistar, por hacer cuestionarios, por indagar y por investigar las violaciones de derechos humanos en diferentes países del mundo. En este caso, pues, han tomado el caso de Venezuela, encontrando que de manera sistemática, bajo los niveles o los esquemas de investigación que ellos implementaron, pues 11 miembros de las Fuerzas Armadas, específicamente 11 militares, adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar, utilizaban o utilizan los mismos métodos de tortura
y de tratos degradantes en contra de los presos políticos, tanto civiles como militares. Lo importante de esto es que ya este informe, que creo que es de la Clunic International, no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con George Clunic, que es uno de sus cofundadores, Sí. Se suma a otros informes, se suma a otras informaciones de diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel mundial que han hablado sistemáticamente de los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares en Venezuela. Y esto es un patrón que se repite constantemente porque lamentablemente al principio fue la policía política, en este caso el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el que se hizo famoso, por decirlo así, por implementar ese tipo de tortura y por secuestrar básicamente a la gente por motivaciones políticas. Pero en los últimos 10 años, podríamos decirlo, o en los últimos 7, ha sido la Dirección de Contrainteligencia Militar quien básicamente pues agarró agarró ese testigo y es quien se conoce que comete todos estos delitos de violación a los derechos humanos, específicamente 11 militares que todo el mundo tiene claramente identificados, aunque el informe no dice los nombres para salvaguardar la integridad y la integridad de las personas que fueron entrevistadas, que algunas están en Venezuela. Bueno, básicamente todo el mundo sabe quiénes son esos individuos, entre los cuales destaca el teniente coronel Iván Granco Arteaga, que fue uno de los acusados de masacrar a Oscar Pérez en el Junquito cuando fue masacrado Oscar Pérez. Igualmente destaca también el jefe de la contrainteligencia militar en Venezuela, que es uno de los nombres que ha estado regularmente conociéndose en los diferentes informes, que son los que implementan este tipo de tortura contra militares y civiles presos en Venezuela. Y tú lo has dicho muy bien, militares y civiles, entonces a veces uno no se explica, sea contra civiles o militares, pero es que estos propios militares están torturando a sus propios colegas funcionarios militares, presos políticos. Sí, y en el pasado, pues, es una de las cosas que hemos denunciado, cómo estos funcionarios, lamentablemente, pues, agreden, violan derechos humanos de personas que en su momento fueron parte de la Fuerza Armada, que en muchos casos son o fueron superiores de ellos o son compañeros, y es algo completamente inexplicable. Ahí también destaca pues el nombre de un coronel que se llama Franco González o algo así, que ahorita es general de brigada, que también estuvo ahí destacado en la contrainteligencia militar y se caracterizaba pues porque se le ensañaba a los oficiales que estaban allí detenidos, sobre todo los que tenían el grado de generales, con lo cual se demuestra que la degradación y la pérdida de los principios en el estamento militar han sido sumamente profundos, en donde los militares pues ni siquiera respetan la Constitución, ni siquiera respetan a sus propios compañeros, y eventualmente tendrán que pagar por estos delitos, porque si algo no prescribe, son los delitos de lesa humanidad, y con estos nombres identificados en diferentes informes, en diferentes organizaciones, va a ser difícil que se le pueda escapar a la justicia internacional, que tarda, pero llega. Así es, y ya para culminar, José Antonio, vemos como Nicolás Maduro ahora está pidiendo al secretario general de las Naciones Unidas que Venezuela recupere su derecho al voto en la Asamblea General, pero es que hay una deuda millonaria. Bueno, sí, Nicolás Maduro no deja de sorprendernos con el nivel de caradurismo que lo caracteriza, ¿no? Entonces él dice que ellos no han podido cumplir con sus compromisos porque las sanciones no se lo permiten, no permiten tener una cuenta en la cual puedan hacer los depósitos para sufragar los gastos que le deben a la Organización de Naciones Unidas, y esto permitirles nuevamente tener el derecho a poder emitir su voto, y que ellos están lamentando que esto sea así, porque por ejemplo cuando discutieron el caso de Cuba, pues pudieron levantar su voz según él, pero no pudieron votar. Entonces fíjate que Maduro utiliza cualquier circunstancia que haya a nivel internacional para seguir dando en el tema de las benditas sanciones, que aunque muchos dicen que no son efectivas, desde mi punto de vista sí lo son, porque si no fuesen efectivas, Maduro no buscara la manera desesperada de utilizar cualquier tema para llevarlo al plano de las sanciones y decir que deben ser levantadas tanto para el país, para su país, en este caso Venezuela, como para otros países que están dominados por la izquierda a nivel internacional. Lo cierto del caso es que este elemento está sintiendo el peso de no poder seguir haciendo lo que le da la gana internacionalmente, y pienso en lo particular que los países deben intensificar el nivel de sanciones en contra del régimen de Maduro, quitarle protagonismo y apagar sus voces en los organismos internacionales, y de esta manera aislarlo completamente hasta que se encuentre un camino para que este individuo salga del poder y pueda darse paso a una transición en Venezuela, que algunos creen que es por la vía electoral, pero creo que es un camino erróneo para lograrlo. Sí, José Antonio, aprovechando la oportunidad que estás con nosotros,
y mañana son las elecciones de medio término. ¿Cómo ves esa movilización de la comunidad venezolana del sur de la Florida para ejercer su voto? Y claro, mañana se va a definir justamente esta contienda, ¿no? Lo que tiene que ver con el Senado, con la Cámara Baja también, con el Congreso y por supuesto todas las elecciones que se están realizando localmente. Bueno, yo he visto realmente pues en los venezolanos que tienen la capacidad de poder ejercer el derecho al voto en los Estados Unidos porque se han nacionalizado, he visto toda la intención de participar y han estado participando de manera importante, y creo que esa motivación viene dada de dos caminos, ¿no? El primero, que vienen de un país, una buena parte de ellos que ya se han nacionalizado aquí, donde lamentablemente tenían la oportunidad, nunca tuvieron la oportunidad de elegir de manera clara y que se les respetara su voto. Vienen a los Estados Unidos, se nacionalizan y es una excelente oportunidad para ejercer el derecho al voto, que siempre es importante. Y segundo, bueno, ahí las cosas aquí están en una situación bastante difícil y muchos entienden y piensan pues que es importante dar un cambio y por esa manera se ven más preponderantes a votar, ¿no? Entonces, en el caso de los venezolanos, que hay una comunidad que ha venido creciendo de manera importante en la Florida, sobre todo en Miami-Dade, he visto que han estado pues ejerciendo su derecho al voto y están buscando la manera de participar de manera activa, lo cual es importante porque hay que ser ciudadano en cualquier país que uno se encuentre. Si tienes derecho a votar, debes ejercer tu derecho al voto, por supuesto que sí. Así es, José Antonio, gracias por estar con nosotros. Las coordenadas de la asociación. Bueno, la organización BEPEX nos pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta de Twitter, que es @BEPEX1. En Facebook nos consiguen como Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, y en Instagram también nos consiguen como BEPEX1. Y también pues está mi número de teléfono, que es 786-436-8269 para mensajes directos. Y por supuesto nuestro correo electrónico bepex.miami@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y entrar en contacto con nosotros. Muy bien, José Antonio, un abrazo, gracias, feliz inicio de semana. Gracias a ti, que tengas feliz inicio de semana, a ti y a toda la audiencia de América Radio. Gracias, José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Son las 6:28 de la mañana. Quédense con nosotros porque al regresar vamos a estar conversando como todos los lunes con el abogado constitucionalista Rafael Peñalver.